Ahí estoy grabando. Ya. Recordando un poquito, magnitud física es todo lo que yo pueda medir con un instrumento. Ustedes me hablaban, ¿cierto? De la balanza, mide la masa. El cronómetro, el reloj, mide el tiempo. Un metro, una wincha, mide la longitud. ¿Ya? Un termómetro mide la temperatura. Esas son magnitudes físicas. Dentro de las magnitudes físicas, que es lo que puedo medir con un instrumento, existen algunas que son las fundamentales y otras que derivan de esas fundamentales. ¿Ya? Las fundamentales siempre recuerden las tres que más usamos, que es la longitud, la masa y el tiempo. Y esas originan a las otras. Por ejemplo, yo le hablaba del área. ¿De quién deriva el área? A ver si pusieron atención. ¿De quién deriva el área? ¿De multiplicar qué cosa? ¿Se acuerdan que yo le hablaba del terreno? ¿Qué tendría que Lado por multiplicar? lado. Es un lado por el otro, que en el fondo es una longitud por otra longitud, el área. ¿Se acuerdan del volumen de la piscina que queremos llenar? ¿De quién deriva el volumen? Base, base por largo y por alto, ¿no? Exactamente, muy bien, que es en el fondo multiplicar tres longitudes, longitud por longitud y por longitud, ¿ya? Y les hablé también, por ejemplo, de la densidad. ¿De quién deriva la densidad? De dividir la masa de un cuerpo, que la puedo medir en una balanza, partido por el volumen. Y el volumen lo divido, ¿cierto? Lo obtengo multiplicando tres longitudes, ¿ya? Eso es importante como repaso inicial antes de seguir con esto. Miren. Entonces, aquí identificamos primero lo que es una magnitud física. La magnitud física es ¿qué estoy midiendo? ¿Qué estoy midiendo? Yo mido la longitud, yo mido la masa, yo mido el tiempo. Y para eso existe un instrumento, ¿ya? Y lo otro es la unidad de medida que indica en qué estoy midiendo una magnitud física. Por ejemplo, miren, la longitud. La longitud la puedo medir, ¿cierto? Con una wincha y la puedo medir en distintas unidades de medida. Por ejemplo, y aquí ustedes vayan ayudándome, la puedo medir en metros. ¿En qué más se le ocurre que puedo medir la longitud? ¿En qué otra unidad de medida? En kilómetros. Kilómetros, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Y quién es yo? No sé. Ya, muy bien. ¿En qué más se le ocurre? ¿En qué puedo medir la longitud? Centímetros. Centímetros, muy bien. Y los carpinteros, no sé si lo han escuchado, ¿en qué puedo medir también? ¿Algo que tiene que ver con esto? Milímetros. No, pulgadas. Pulgadas, muy bien, ¿cierto? No. En pulgadas. Y también lo puedo medir con otra unidad de medida, pero tendría que levantarle mi pie acá arriba. A lo mejor no se vería muy bien mi calcetín ahí, pero también lo puedo medir en pies. Ya. La puedo medir en millas, millas terrestres, en millas marinas que son distintas, ¿ya? En años luz, miren, el año luz es la distancia que recorre la luz en un año, es la longitud recorrida por la luz en un año, ¿ya? Entonces, miren, para que vean la diferencia, la magnitud física es qué estoy midiendo, y la unidad de medida es en qué mido esa magnitud física. Lo puedo medir en metros, kilómetros, centímetros, pulgadas, pies, millas, como ustedes estos mismos me dijeron muy bien. Vamos con la siguiente, para que vean siempre que siempre hay que ser cuidadoso con esto y tenerlo clarito. Uno indica lo que mido y el otro indica en qué lo mido. La masa, miren. Para la masa existe un instrumento que es la balanza, ¿cierto? Que me permite medir esa masa, pero la masa yo la podría medir, por ejemplo, en, miren, kilogramos. ¿En qué más podría medir la masa? Ayúdenme. En gramos. En gramos, muy bien. ¿En qué más lo podría medir? La masa. No No sé si han visto un paquetito de una cajita de remedio. ¿Se han tomado un paracetamol o no? Sí. ¿De cuánto es, dice? ¿De 500 qué? mg. Eso, ¿y qué sería mg? Miligramos. No, No, miligramos. Miligramos. Sí, ¿Ves? miligramos. ¿Ves que la física sirve el día que tú seas enfermera mañana o enfermero o médico, ¿cierto? Tú vas a decir, ah, ya, son tantos miligramos. Mili significa la milésima parte de un gramo de, del ingrediente activo que tiene ese remedio, que al final te sirve para distintas cosas, ¿ya? Para el dolor de cabeza, en caso del paracetamol o la fiebre, ¿ya?
kilogramos, gramos, miligramos. ¿A alguien se le ocurre una unidad de medida de la masa que sea bien grande? Pensemos en un elefante, por ejemplo. Yo lo mediría en gramos la masa de un elefante. Toneladas. Toneladas. Toneladas, Toneladas. ¿cierto? Toneladas. Toneladas. ¿Quién va a medir la masa de un elefante en gramos? Hay que estar loco, ¿cierto? Toneladas. Toneladas. Entonces tenemos, ¿y alguien ha escuchado las libras? ¿Cierto? Las Sí. libras también se usan en otros lados, pero fundamentalmente por ahí estamos bien, estamos súper bien en la clase. Vamos con la otra que nos falta. ¿Cuál nos falta de las magnitudes físicas fundamentales? Vimos longitud, masa, tiempo. ¿Cuál falta? O sea, longitud y masa vimos. ¿Cuál nos falta? Tiempo. La dije yo, ¿cierto? Tiempo. Ya. El tiempo. ¿En qué puedo medir el tiempo? Segundos. Segundos, muy bien. Minutos. Minutos. ¿En qué más lo puedo medir? Horas. Horas. ¿Qué más? Horas. ¿Más que la hora? Días. Días, muy bien. ¿Más que los días? Día. Semana. Semana. ¿Más que la semana? Años. Meses. ¿Más que los meses? Años. ¿Más que los años? Décadas. Décadas. ¿Más que las décadas? Siglos. Siglos, muy bien. ¿Y más que los siglos? La eternidad. Milenios, ¿cierto? Milenios. 1000 años. Sí, bueno, Después de la llegada de Jesucristo, para los que creen, ¿cierto? Han pasado 2000 años, un poco más, 2 milenios, ¿ya? Entonces, claro, depende mucho de la unidad de medida que voy a usar, depende de lo que esté midiendo. Por ejemplo, si yo quisiera hablar por ejemplo, cuánto vive una estrella, no la voy a medir en segundos, ¿ya? Entonces tengo que hablar de otras unidades de tiempo. Si yo, por ejemplo, quiero medir cuánto vive una mosca, no lo voy a medir en años, ¿cierto? Lo mediré en semanas. Entonces es muy importante que depende de lo que esté hablando o lo que yo quiera medir o representar, voy a usar una unidad de medida para una unidad de tiempo, ¿ya? Yo, por ejemplo, si estoy hablando de un partido de fútbol, se mide en minutos, ¿cierto? Los 90 minutos que dura un partido de fútbol. No voy a hablar de segundos, ¿ya? Ya, muy bien, clarito. Miren, le voy a poner ahora una magnitud física derivada, para que vean, digamos, cómo funciona también con las derivadas, que al final es ir mezclando las unidades de medida. Y aquí necesito que abran sus micrófonos, paren la antena, ¿cierto? Pongan atención y me vayan ayudando. Miren, la velocidad. ¿En qué yo podría medir la velocidad? Recordando, miren, que la velocidad se calcula así. Longitud dividida por el tiempo. O sea, tiene que ser una unidad de longitud dividida por una unidad de tiempo. ¿A quién se le ocurre en qué podría medir la velocidad? Deme un ejemplo. No importa que se equivoquen, aquí. No importa. La velocidad sería longitud partida por tiempo. Ya, pero dame un ejemplo de una unidad de medida de la velocidad entonces. Sí. Kilómetros. No. Dale, Claro, dale. kilómetro partido por cualquier unidad de tiempo que se te ocurra. Por segundo. Kilómetros partido por segundo. Muy bien, miren. Kilómetros partido por segundo. Esa es una unidad de medida de la velocidad, de esta velocidad. ¿Ya? O sea, si yo veo kilómetros partido por segundo, estoy midiendo la velocidad, porque es longitud partido por tiempo. Y eso, por ejemplo, si hablamos de la velocidad de la luz en el vacío, en el aire, ¿cierto? Son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Quién me dio esta unidad? ¿Quién me la dio? ¿Quién Yo. de los alumnos? Tan tímidas. Miren, esta es una unidad de medida de la velocidad de la luz, kilómetros partido por segundo. Yo no podría medirla en centímetros partido por segundo, sería mucho, ¿ya? Un número muy grande. Y ya es grande el 300.000 kilómetros partido por segundo, es decir, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, ¿ya? Da como 5 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Súper rápido. ¿Por Muy hora? bien. También se puede kilómetros partido por hora, kilómetros partido por día, kilómetros partido por semana. No sé, piensen en un baboso, kilómetros partido por semana, por ejemplo. No sé si un baboso va a estar una semana moviéndose, pero por dar un ejemplo. ¿Ya?
Otro ejemplo de unidad de medida de la velocidad. ¿A quién se le ocurre otro? Mezclándolas nomás, pues tienen que mezclar una de longitud y otra de tiempo. Recuerden, longitud y tiempo. Pensemos en una hormiga que va caminando en línea recta. ¿En qué la podríamos medir su velocidad? O muy poco. Podría medirla en esto, Milímetros. miren. Centímetros, y ahí la abrevio. Centímetros partido, por ejemplo, por minuto. ¿Sí? ¿Cuántos centímetros corre la hormiga por minuto? ¿Ya? ¿A quién se le ocurre otra unidad de medida de la velocidad? Pensemos en un avión, una avioneta. ¿En qué podría medir la velocidad de una avioneta? ¿Han visto una avioneta? Sí, pues. No, no. ¿La han visto en el aire? Van rápido, ¿cierto? Sí, esas. ¿En qué la podría medir? En hectárea, o sea, hectómetro. No sé. No. Ya, Los autos, po. Los claro. autos, ¿cómo corren? Exactamente, mejor ejemplo que dio la profe. Los autos. ¿En qué puedo medir la velocidad de un auto? Kilómetros por hora. Eso, muy bien. Y lo abrevio así, miren. Kilómetro partido por hora. Las puedo medir en kilómetros partido por hora. Sí, Y de hecho, si ustedes ven el velocímetro de un sí. auto, aparece eso, kilómetros partido por hora. Los autos de Estados Unidos, millas partido por hora. Ellos trabajan con las millas. Es una velocidad, ¿ya? Una avioneta, por ejemplo, que anda, no sé, a 700 kilómetros por hora, más o menos. Un avión comercial sobre los 1000 kilómetros por hora, ¿ya? También la podría medir en, por ejemplo, Usain Bolt, yo le hablaba, ¿cierto? En la clase de teórica, Usain Bolt recorre 100 metros en 10 segundos. Su velocidad promedio es 10 metros partido por segundo. Esta es la unidad de medida de la velocidad. Esto es cuánto es la velocidad. Ahí le pone el número delante y me dice cuánto. Y esta es la unidad de medida. ¿Ya? ¿Qué otra unidad de medida se me ocurre? Para velocidad. Puede ser millas marinas por hora, por ejemplo. O millas náuticas. Millas náuticas partido por hora. Por ejemplo, podría hablar de una patrullera, la patrullera de la Armada, ¿cierto? ¿Cuántas millas náuticas recorre por hora? Una milla náutica son 1852 metros, para que sepan. Un dato de una conversión. En las millas marinas, Rodrigo, las millas náuticas. ¿Ya? hay un alumno que salió porque se le descargó el teléfono y quiere ingresar de nuevo. Fíjate, por favor. Ya. Ya, ¿cómo han estado hasta ahora? ¿Bien? Sí. Ya. Sí. ¿Se han aburrido? ¿Se han aburrido o no? ¿No tanto? No. No, no Dígame la tanto. firme no. Dígame la firme no, si no le voy a poner nota hoy día. Ya, miren, Hoy ya. habían varios. Teniendo claro esto de lo que significa la magnitud física, que es qué mido, y la unidad de medida es en qué lo mido, pasamos a lo siguiente. Ya. Esta pizarra tuve que improvisarla, chicos y chicas, en un minuto. Me ayudó mi hijo mayor, así que me dijo darle una carpetita, y tenía razón. Ya, miren. Ahora vamos con esto, de repaso. Sistemas de unidades de medida. Sistemas de unidades de medida. ¿Ya? ¿Cómo lo explico para hacerlo más fácil? A ver, la explicación más fácil. Ya. Supongamos que vamos a comprar pan. Vamos a comprar pan. Y vamos a comprar, pero pan
pero vamos a comprar pan, no sé, a España, ¿ya? Por darle un país, ¿no? Que hablen el mismo idioma que nosotros, ¿ya? Y nosotros vamos a comprar pan a España y en España el pan no lo miden en gramos, ni en kilogramos. Lo miden, por darle un ejemplo, lo miden en libras. Entonces yo voy a comprar y digo, deme 2 kilogramos de pan. El español no va a tener idea que es 1 kilogramo. Otro ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a comprar a Inglaterra, vamos a Inglaterra a comprar, y yo necesito comprar una ventana para mi casa, estoy haciendo una casa en Inglaterra, y le digo al que fabrica la ventana, yo quiero una ventana de 1 metro por 2 metros. Y no va a tener idea porque ellos trabajan en pies, ¿ya? Su medida es pie. Un pie, para que ustedes sepan, un pie es una medida que se ocupa harto en Inglaterra, y un pie equivale a 30,48 centímetros, que más o menos debe haber sido el pie de una princesa que medía eso. Si ustedes miden su pie, las mujeres, las chicas, que tienen los pies un poquito más chicos, miden más o menos eso, ¿ya? Entonces un pie, entonces si yo voy a Inglaterra a comprar una ventana y yo le digo que quiero una ventana de 1 metro por 2 metros, no me van a pescar ni en bajada. No, no, porque van a decir, no, acá trabajamos en pie, ¿ya? Entonces, para poder uniformar los sistemas de unidades de medida, se crearon estos sistemas. Sistemas que se trabajen ordenaditos, ¿ya? Eso como introducción. Los sistemas que se estudian, porque hay muchos, pero los que más se estudian son principalmente estos dos. Yo puse 3 en la guía, pero voy a pasar 2 porque son los que más vamos a trabajar. Entonces, sistemas de unidades de medida. Ya. Fundamentalmente está el sistema MKS y el sistema CGS. CGS. No, CGS. Ahí. ¿Ya? Esos sistemas son los que trabajamos. Ya. Ah, ¿Lo ven bien ahí, chicos? Chicas, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Sistemas MKS y el sistema CGS. Ya. ¿Y por qué MKS? ¿Se acuerdan o no? MKS. a ver. Metros, Muy bien. Kilómetros Kilogramos. y kilómetros, segundos. segundos. Segundo. Eso, muy bien. Porque vienen de estas, miren, las voy a usar para las dos. Longitud, masa y tiempo. Ya. En el MKS significa que esta es para la longitud, la M. La K es para la masa y la S es para el tiempo. Acá la C es para la longitud, la G es para la masa y la S para el tiempo, ¿ya? Es decir, si yo estoy trabajando en el sistema MKS, como ustedes bien me dijeron, significa que la longitud la voy a medir en metros, ¿ya? La masa la voy a medir en kilogramos y el tiempo lo voy a medir en segundos. Si trabajo en el sistema CGS, significa que la longitud la voy a medir en centímetros, la masa la voy a medir en gramos y el tiempo lo voy a medir en segundos. ¿Ya? Entonces eso es como clave, como clave. Si yo les digo ya, por ejemplo, acuérdense, MKS, metros, kilogramos, segundos. Significa que yo trabajo en el sistema MKS, todo está en metros, todo está en kilogramos y todo está en segundos. De las medidas básicas. Si trabajamos en el CGS, todo está en centímetros, todo está en gramos y todo está en segundos. Yo les voy a anotar un valor de una medida que, no sé, que hice en un laboratorio. Y ustedes me van a decir a qué sistema pertenece, al MKS o al CGS. Piénsenla, véanla primero. ¿Qué dice ahí? Físicamente, ¿qué dice? 10 metros. 10 metros, muy bien. De a poquito vamos a ir con las abreviaciones de las unidades de medida. Esta es la abreviación de la unidad de medida de longitud, metro. Ya. ¿Y en qué sistema lo escribí entonces? ¿MKS o MKS. CGS? MKS. MKS, muy bien. Ya.
¿Y qué pasa si hubiera escrito esto? ¿Qué dice ahí? 10 centímetros. Ya. ¿Y en qué sistema estaría? CGS. CGS, muy bien. Ya. Cambiemos el número para que no nos aburramos. Y voy a poner esto, miren. Profe, ¿hay un alumno que quiere entrar? Ah, ya. Ya. O ponme a mí nomás de nuevo si quieres para que yo vaya revisando. Ya, no, aquí lo admití. Ah, ya, dale. Y no sé cómo se hace eso, así que para ganar tiempo mejor lo hacemos. Ya, dale. Mira. Esto lo medía en un instrumento. Lo mido todos los días. Por pretensión. Kilogramos. Claro, 75 kilogramos. ¿En qué sistema está? MKS. MKS. ¿Y qué es lo que estoy midiendo acá? ¿Qué magnitud física? Masa. La masa, muy bien. Mi masa, miren. Todos los días yo me pongo en una balanza ahí y mido mi masa. Y ando por ahí. 75, varía, 75, así cuando estoy como más o menos top, estoy como en los 73 kilogramos. ¿Ya? Y a veces llego hasta como los 80. Así que, ¿para qué lo voy a contar? ¿Ya? Pero por En ahí. cuarentena. Claro, claro, exactamente. Mucho milcao, mucha sopa y pilla. Por ahí anda. Entonces, que quede claro, ¿se dan cuenta? Yo lo mido, ¿ah? No es que yo le estoy haciendo solamente por la clase, yo estoy midiendo, siempre mido ahí, me levanto en la mañana, ¿cierto? Y mido cuánto peso yo. ¿Cuánto es mi masa en realidad? 75 kilogramos. Y ahí también un indicador de control de cómo uno está también. Pues igual es bueno eso. Ya. Otra más, miren. ¿Qué dice ahí? Qué pámpara. 45 segundos. 45 segundos. ¿Ya? ¿En qué sistema lo estoy midiendo? Buena pregunta. ¿En qué sistema Los está dos. eso? Los dos. Exactamente, en cualquiera de los dos sistemas. Porque el segundo sirve para el MKS o el CGS. ¿Ya? Una vez que uno ya tiene clarito eso, tiene que ir a ver qué pasa si me dan una unidad de medida en un sistema y cómo la transformo a otra unidad de medida. ¿Ya? Entonces ahí vienen las conversiones de unidades. Conversión de unidades. Conversión de unidades. ¿Ya? Acuérdense que la unidad de medida es lo que estoy midiendo. ¿En qué lo estoy midiendo? ¿En qué lo estoy midiendo? Por ejemplo, si yo quiero pasar de metros a centímetros, de metros a kilómetros, de pulgadas a metros, de pulgadas a pies, yo tengo que saber cómo convertir. ¿Ya? Lo primero es recordar algunas equivalencias básicas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver las conversiones de unidades. Las equivalencias las tenemos en cualquier libro de física, en internet, incluso en los teléfonos, aparecen convertidores, aplicaciones que tienen convertidores de unidades. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren. Ahí yo tengo una aplicación que convierte unidades. Ahí, miren. Ahí aparece una winchita, un transportador que mide grado, una regla, y yo le pongo una unidad de medida y me dice al tiro cuál es la equivalencia. Yo sé que si le pongo, por ejemplo, un pie, me da que son 30,48 centímetros, o 0,3 metros aproximadamente, ¿ya? Cuando no se tiene esto a mano, y es lo que yo tengo que enseñarle primero como profe de física, es que lo pueden hacer a mano, ¿ya? Sin usar el celular o un computador o internet. Ya. Entonces yo cómo convierto una unidad a otra. Y hay algunas equivalencias que uno después se va recordando con el tiempo, ya. Por ejemplo, un minuto. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? ¿Cuántos segundos? 60. 60 segundos, ¿ya? ¿Se dan cuenta que como uno después se va acordando fácil? Ya. Un metro. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 1000. 100. 100 centímetros, ¿ya? 100 centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. ¿Y un metro? ¿Cuántos milímetros tiene un metro? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí son 1000. Por eso el milímetro es la milésima parte de un metro.
Si tú tienes me un confundí, metro, pero- lo Centímetros cortas, porque es 100. eso, si tú tienes un metro, lo cortas en 1000 partes, cada partecita es un milímetro. O si quieren, si tienen tiempo, agárrense un metro y empiezan a contar milímetro a milímetro y deberían llegar a 1000. Si tienen tiempo. Si se dan el tiempo. Ya. Ya. Y por ejemplo, ya, 1 kilómetro. Ya sabemos que tiene 1000 metros. Ya. Pero hay otras unidades que no son tan conocidas. Por ejemplo, yo le decía la milla náutica. Una milla náutica o milla marina son 1852 metros. ¿Ya? Fíjense, ustedes dirán, el profe, ¿y cómo se sabe tanto? No es que me sepa tanto, es que la he usado frecuentemente. Entonces ya después uno se va grabando. Pero la gracia es cómo convertir de una a otra. O una milla terrestre son 1609 metros. O lo que le decía, ¿se acuerdan del pie? Un pie, ¿cuántos centímetros tiene un pie? ¿Se acuerdan, no? 30.8. 30, ¿no? algo, ¿cierto? 30,48 centímetros. Ay, 48 era. Claro, y esa es la medida exacta de un pie. Una pulgada son 2,54 centímetros. Anotémosla. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. ¿Ya? Que si tú mides tu pulgar, más o menos, mide 2,54 centímetros, porque son medidas que son hechas en base al cuerpo. Igual que el pie que yo le hablaba, que medía 30,48 centímetros, que el pie de una princesa, con las uñas cortas, porque ahí para que sea esa medida. ¿Ya? Ya. ¿Cómo yo convierto de una unidad a otra? Y ahora vamos a hacer el ejemplo. Ya. ¿Han escuchado ustedes hablar de que un avión va a 10.000 pies de altura? ¿En las películas de repente? Sí, Ya. Entonces, ¿pero cuántos kilómetros serán esos? ¿Saben o no? Hagámoslo. Entonces vamos a convertir 10.000 pies de altura, un avión comercial que va a 10.000 pies, y yo me pregunto, ¿eso cuántos kilómetros son? ¿Ya? Dejémoslo en metros para que no haga tanto movimiento. ¿Ya? Si no va a tener que ser mucho. Pero dejémoslo en metros. ¿Cuántos metros son 10.000 pies de altura? ¿Será más que el Everest? El Everest tiene 8.000 y tantos metros, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la altura del monte Everest? ¿La exacta? Averígüenlo. Ya ahí, después cuando tengan tiempo, lo averigüen. Son como 8.800 metros, me parece, la altura del monte Everest. Y ustedes que son rápidos con el celular, a lo mejor ya lo tienen. La altura del Everest, del monte Everest. 8.848. 8.848. ¿Quién fue? Yo, A la profe, sí que es la rápida profe. con el celular. ¿Ves? 8.848 metros. ¿Ya? O sea, veamos si los 10.000 pies de altura de un avión está sobre el Everest o está un poquito más abajo que el Everest. Entonces tendríamos que transformar a metro. Y ahora yo le voy a enseñar la conversión. Y vamos a hacer solamente este ejemplo por hoy día para que descansen, ¿cierto? Y les quede clarito, porque yo sé que ha quedado más o menos clarita la clase, así que la vamos a dejar con este ejemplo, terminamos. Para convertir, yo le hago el mismo repaso del álgebra de fracciones, de cómo multiplico fracciones. Si yo tengo A partido por B por C partido por D, eso es lo mismo que multiplicar frente a frente. A por C, AC, y B por D, BD. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué con letras? Porque las letras son los comodines, las incógnitas. Pueden ser números, pero para hacerlo general, la explicación se hace con letras. Pero cuento corto es que se hace frente a frente. A por C y B por D. ¿Ya? Lo mismo con los números. Si estos fuesen fracciones numéricas y no algebraicas, por ejemplo, yo tengo 2 tercios por 3 quintos. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto me daría eso, chicos y chicas, multiplicando frente a frente? Eh, 6 ¿Está bien? y ¿Se lo de fijó? abajo 15. Muy bien, muy bien. Ya. Pero ojo, miren.
Esto lo podría simplificar arriba y abajo, lo simplifico por 3, miren. Lo puedo simplificar por 3 y se sigue manteniendo la igualdad de la división. Ya, eso lo ven en matemáticas. Uno puede simplificar. Y simplifico arriba, me da 2, ¿cierto? 6 dividido en 3, 2. Y si divido abajo, pues también por lo mismo no me cambia esto. No cambia el hacer lo mismo arriba y abajo. 15 dividido en 3 son 5. O sea, el resultado es 2/5. Que es lo mismo que si yo hubiese hecho esto, miren. Miren. ¿Qué coincidencia tienen las dos fracciones? ¿Qué número comparten? ¿Qué número El comparten? 3. El 3. Y ojo, que uno está arriba y el otro está abajo. Uno está como denominador de esta fracción y el otro está como numerador de esa fracción. Cuando están cruzados, uno puede hacer esto, miren. Puede cancelarlo cuando es multiplicación. Y los mata. ¿Qué te quedó arriba? El 2. ¿Qué te quedó abajo? El 5. Llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. Ya, entonces esa es la lógica que vamos a hacer, ¿cierto? Que vamos a usar para convertir los 10.000 pies de altura en metros. Ya, y aquí nos vamos con la final. Miren, 10.000 pies. Cada vez que ustedes tengan que hacer una conversión, lo van a escribir como en la rayita del cuaderno. Lo voy a hacer un poquito más chico para que entre. Ya, yo tengo que convertir 10.000 pies de altura, 10.000 pies, y tengo que pasarlo a metros. Entonces tengo que usar la misma lógica, y esto es usando los factores de conversión. El factor de conversión tiene como función multiplicar y además transformar una unidad de medida en otra. El factor de conversión uno lo crea en base a lo que quiera cambiar. ¿Se acuerdan que queríamos pasar de pie a metros? Entonces siempre la estructura es así, miren. Acá pongo lo que quiero, la cantidad que quiero cambiar y la unidad de medida, los 10.000 pies que iba el avión. Y quiero transformarla a metro. Entonces, después de esto, imagínense, yo les decía en la clase teórica que esto es la línea del cuaderno. Arriba pongo los numeradores, abajo los denominadores. Entonces, para que yo cancele el pie, aquí en mi factor de conversión, donde va la equivalencia de las unidades que quiero convertir, tiene que haber algo que me cancele eso. Acuérdense que tiene que ir, si uno va arriba, ¿se acuerdan con el 3, el número 3 de una fracción? Con el 3 de la otra fracción. Si uno va arriba y otro va abajo, numerador y denominador los puedo cancelar, los puedo matar. Entonces, acá yo tengo que formarlo para poder matarlo. Es como que se me viene un contrincante encima, un rival, y yo tengo que saber cómo lo reduzco, o cómo yo le gano, cómo lo domino. Se me viene acá el rival de los pies, tengo que cancelarlo, matarlo. ¿Y cómo le aplico la llave? ¿Cómo lo cancelo? Tengo que poner acá abajo los pies. Acuérdense que si uno va arriba y el otro va abajo y son iguales, los podría cancelar. ¿Pero qué tendría que poner arriba? Los metros. ¿Ya? Y acá adentro pongo la equivalencia. Un pie, acuérdense que un pie, ¿cuánto valía? Un pie son 30,48 centímetros. Si yo lo paso a metros, serían aproximadamente 0,3 metros. 0,3048 metros. ¿Ya? Vamos a hacerlo con 0,3 nomás, aproximado, ¿ya? Para el ejemplo. Vamos a decir que un pie son 0,3 metros. ¿Por qué? Porque 30 centímetros aproximadamente son 0,3 metros. 0,3 metros. ¿Ya? Entonces yo sé que un pie vale 0,3 metros. Un pie vale 0,3 metros. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar. Nada más, las fracciones. Miren, esto siempre ustedes lo crean en base a lo que tengan que transformar. Aquí quiero pasar de pie a metro. Miren, ¿qué va a pasar con los pies? Respóndame aquí. ¿Qué pasa con los dos pies que hay acá? Si uno está arriba y el otro está abajo en la multiplicación, se Se cancelan. cancelan. Se cancelan. Entonces, esa es la gracia. Si yo cancelo ese con ese, que ese lo formé recién, ¿qué es lo que me quedó? Metro. Y ahora solamente hago la multiplicación. 10.000 por 0,3. Podríamos usar la calculadora, ¿cierto? 10.000 por 0,3. ¿Alguien me dice mentalmente que cuánto es 10.000 por 0,3?
0,30. ¿Cuánto es 10.000 por 0,3? ¿Pueden usar su celu? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 3.000, ¿cierto? 3.000 metros. Es decir, la operatoria es la siguiente. Primero formo mi factor de conversión en base a lo que quiero eliminar. Acuérdense que siempre para eliminar en las fracciones tiene que ir cruzado uno arriba y el otro abajo para poder cancelarlo. Y siempre en el factor de conversión, que esta fracción que multiplica, que tiene esa forma de fracción, va a la equivalencia de las unidades, que la vimos, ¿cierto? Un pie son 0,3 metros. Y después multiplico normal nomás. Se mataron los pies, me quedan los metros, los puse ahí, porque esto es igual a esto. Y ahora multiplico 10.000 por 0,3, me da 3.000. Y 10.000 por 0,3 partido por 1, el 1 no, ni un brillo, porque no afecta el número. Dividir por 1 es multiplicar por 1, no cambia el número. Entonces sería 10.000 por 0,3 me da 3.000 metros. Es decir, un avión que vuela a 10.000 pies de altura, ¿a cuántos metros está volando, chicos y chicas? A 3.000 metros. A 3.000 metros de altura. Es decir, inmediatamente, si tú tienes una unidad de medida, puedes trabajarla o convertirla a cualquier otra unidad de medida de la misma magnitud física. Yo sé que un avión que vuela a 10.000 metros, o sea, a 10.000 pies de altura, está más alto o más bajo que el Everest. Más bajo. Más bajo, ¿cierto? Acuérdense que la profe dio 8.854 metros, ¿cierto? 48 parece. Ya. Pero eran más de 8.000. Entonces para nosotros los pies no es una medida que es como, no trabajaba mucho. Para la gente que trabaja en aviación sí. Pero para nosotros hablar de metros es más conocido. Son como serían prácticamente como 3.000 niños de 6 o 7 años puestos uno arriba del otro. Y ahí hacemos 3.000 metros. Es imposible hacerlo, pero para que ustedes sepan. O acostado, eso es más fácil. ¿Ya? Ya pues chicos y chicas, recuerden que siempre vamos a coordinar la clase con la profe Claudia para que estén reforzando y en este tiempo igual estén acompañados. Y yo sé que de repente física, por los tiempos, por las clases, que cuando es la clase normal de repente cuesta mucho entre todos los alumnos que pongan atención y el tiempo como que se va, pero la idea es que no se desanimen y sigan participando en los reforzamientos, pues esto al final es reforzar lo que ya vimos en las clases y ahí con la profe Claudia haremos alguna evaluación para que les vaya mal a todos, ¿cierto? No, ahí le haremos evaluación en base a lo que estamos viendo y los reforzamientos. Así que un abrazo para todos y todas. Vale, profe. Que estén muy Gracias, bien. Y nos Rodrigo. cuidamos. Que le vaya bien. Cuídese Gracias, mucho. Ya, gracias. Ahora me toca ir a Castro, así que Goodbye. voy a manejar despacio. Está lleno de vaca el camino, Vale. así que hay que Que ir les vaya despacio. bien. Muchas Ya. gracias Chao. por su atención. Nos vemos. Chao, Claudia. Chao. Ahí coordinamos la Chao. próxima. Chao, que Coordinamos estén súper bien. bien, Ya. Rodrigo. Gracias. Que estés bien. Ahí Chao. nos vemos. Y Chao. la pizarra la voy a patentar. Dale su corte y nos vemos. Voy a desarmar la pizarra frente a ustedes para que la vean. Miren. Aquí está la pizarra. Me pilló acá en donde no pude viajar. Ahí, ¿ves? Una carpeta de esas antiguas. Salvó harto, sí. Ya, chao, que estés bien. Ah, chao, gracias. Chao. Chao.